Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro trabajo práctico experimental simulación de encuestas preelectorales. Hoy vamos a analizar una encuesta, vamos a analizar los resultados de la encuesta y vamos a analizar las preguntas de dicha encuesta. Antes de eso, el contexto en que se desarrolló la encuesta es producto de un país, ¿no? Hemos tomado la muestra de dos candidatos especialmente que son el presidente actual del Ecuador, Daniel Noboa, y la candidata por el correísmo, Luisa González. Donde en un país, vuelvo y lo repito, que necesita de triunfos, necesita de ávido, de que se hagan las cosas bien, viene de crisis política, de una inestabilidad tremenda políticamente hablando, 4 años casi ya de los votantes. Bien, analizando un poco las preguntas. Dentro de las preguntas que pudimos elaborar como grupo está, ¿cuál es su intención de voto para las próximas elecciones? El resultado fue el siguiente. El candidato Daniel Noboa ganó con un 55.7%, mientras que la candidata Luisa González perdió con un 44.3%, ¿no? Que es la intención de voto para las próximas elecciones. Siguiente pregunta. ¿Qué factores influyen más en su decisión de votar por un candidato? Nosotros elaboramos unas opciones: propuesta de campaña, experiencia profesional, liderazgo y carisma, partido político u otros, especificar. En primer lugar quedó propuestas de campaña. Las personas, los votantes, se decantan por las propuestas de campaña de cada candidato, con un total de 42.5% de personas que están a favor de este factor como primer ítem. Como segundo en orden de prioridad está la experiencia profesional con un 31.8%. Liderazgo y carisma está en tercer lugar con 14%, mientras que por el partido político el 7.5% y otros con el 4.7%. ¿Qué factores, tercera pregunta, influyen más en su decisión, de votar por un candidato? Podemos observar que este es el gráfico, perdón, de la pregunta anterior, el gráfico de la pregunta anterior. Aquí viene la pregunta número 3. ¿Cómo calificaría la propuesta de campaña del candidato que considera más relevante? Bueno, algo relevante, obtuvo el 29.9%, poco relevante el 8.4%, no consideró que sea relevante el 4.7% y la opción de otros, que tuvo el 2.8%, ¿no? El propósito es medir cómo los votantes perciben la efectividad y la importancia de las propuestas del candidato relevante. Aquí está el gráfico. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué percepción tiene sobre el carácter y la integridad de los candidatos? Se elaboraron varios ítems. Muy positiva, que obtuvo el primer lugar con 49.1%, positiva, el 25.5%, neutral, el 18.9%, negativa, el 0.9% y muy negativa, el 5.7%, ¿no? El objetivo de esta encuesta es medir el nivel de confianza y la opinión general que tienen los votantes por sus candidatos. El respectivo gráfico. Y la última pregunta, que algo que hace mucho tiempo está pidiendo a gritos el pueblo ecuatoriano. ¿Cuál de los siguientes temas considera más importante que el próximo presidente? Se elaboraron 3 ítems. Economía y empleo obtuvo el primer lugar con un 57.4%, que las personas piden a gritos economía y empleo. Seguridad pública ocupa el segundo lugar con 34.3% y otros, que ocupa el tercer lugar con un 8%. Bien, vamos a analizar los resultados obtenidos y ajustarlos en función de las teorías vistas en clase, como la teoría de la espiral del silencio y la influencia de los medios de comunicación en la percepción pública. Los resultados de la encuesta
preelectoral que hemos expuesto proporcionan una perspectiva acerca de los elementos que afectan la intención, en este caso, de los votantes, de los ciudadanos, además de sus opiniones sobre los candidatos y los asuntos más relevantes para las elecciones. Para entender de manera más profunda estos hallazgos y su vínculo con las teorías, especialmente con la teoría del silencio de Neumann y el impacto de los medios de comunicación en la percepción pública, se realizó lo siguiente. Aplicación de la teoría de la espiral del silencio. La teoría de la espiral del silencio propone que los individuos suelen no manifestar puntos de vista que consideran contrarios a la mayoría de la sociedad, lo cual puede afectar la conducta, en este caso del votante, especialmente cuando se percibe que un aspirante cuenta con el respaldo de la mayoría. En esta situación, si los votantes que respaldan a la candidata Luisa González siente que su aspirante está en una posición de desventaja, es posible que se autocensuren, en este caso en lugares públicos o incluso en sus redes sociales, lo que podría sugerir que Noboa cuenta con un respaldo más extenso que en realidad posee. Esto también podría manifestarse en un fortalecimiento social de la percepción de Noboa como el aspirante vencedor,